La evolución de las búsquedas. Antes de Internet, cuando alguien tenía una pregunta, no podía simplemente recurrir a su teléfono móvil o a su ordenador para obtener una respuesta. Había que buscar en los libros para encontrar información fiable. Esta tarea podía llevar horas, dependiendo de lo cerca que estuviera la biblioteca local o de si la persona tenía acceso a libros en casa. Hoy en día podemos acceder a la información en cuestión de segundos, y todo gracias a la evolución de las búsquedas. Volvamos a la década de 1970. Microsoft empezó con la visión de poner un ordenador en cada escritorio y en cada casa. Fue el comienzo del uso cada vez más personal del procesamiento de datos y se acuñó el término PC para ordenador personal, sentando las bases para el futuro de la búsqueda. 2 décadas más tarde surgió Microsoft Network, MSN, que marcó el inicio de una nueva era digital. Más tarde, en 1996, se produjo un avance significativo con el lanzamiento de Windows NT 4.0, que introdujo el servicio de indexación. Esta innovación permite indexar contenidos web y realizar búsquedas de texto a través de Internet Information Services, o servidores IIS. Los servidores IIS son servidores web flexibles, seguros y manejables para alojar una gran variedad de contenidos web. Esto supuso un gran paso hacia una experiencia de búsqueda más eficaz. A principios de la década de 2000, MSN Search comenzó a utilizar sus propios algoritmos de búsqueda y en 2004 empezó a mostrar sus propios resultados de búsqueda. El ritmo del progreso se aceleró y en 2009 Microsoft presentó Bing, un motor de búsqueda. Fue diseñado para permitir a los usuarios no solo encontrar, sino también comprender la información de la web. Buscar en Bing es muy sencillo. Basta con escribir una consulta y Bing busca en la web los resultados que coinciden y los presenta al instante. Por ejemplo, abre Microsoft Edge, navega hasta bing.com y pregunta ¿qué tiempo hace hoy en Nueva York? Bing encuentra rápidamente la respuesta. Hoy, Bing cuenta con algunas funciones nuevas. Al final de un informe meteorológico, es posible que veas opciones para hacer preguntas de seguimiento como ¿qué humedad hay? O ¿qué probabilidad de lluvia hay? Estamos asistiendo a la reinvención de las búsquedas con la nueva experiencia en Microsoft Copilot, antes conocida como Bing Chat. ¿Te has fijado en el nuevo símbolo que aparece junto a tu consulta? Es el icono de Copilot. Al hacer clic en él, accederás a Microsoft Copilot, donde tus preguntas se responden automáticamente, con enlaces para explorarlas más a fondo y consultarlas. Microsoft Copilot es más que un motor de búsqueda, es un motor de razonamiento. Proporciona resultados de búsqueda, respuestas completas y una innovadora experiencia de chat. Todo ello diseñado para ofrecerte las respuestas que necesitas con mayor rapidez. Desde las enciclopedias hasta una experiencia generativa impulsada por la inteligencia artificial como Copilot, la evolución de las búsquedas es un testimonio de la innovación humana y de nuestra búsqueda del conocimiento. Y si te preguntas en qué se diferencia esto del pasado, considera la diferencia entre un motor de búsqueda y un motor de razonamiento. El primero encuentra información y el segundo la entiende e interpreta, allanando el camino para un futuro más inteligente e interactivo de la búsqueda.